Cumplen 2 meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela. Las evaluaciones técnicas comienzan a revelar la dimensión de los daños en las edificaciones. Solo en la capital, en Caracas, más de 11.000 inmuebles han sido inspeccionados y 1 de cada 10 presenta riesgo estructural severo. Ahora, cuando comienzan las reparaciones, el Colegio de Ingenieros advierte sobre qué se debe hacer y qué no para evitar que una intervención termine comprometiendo aún más la seguridad de los edificios y, por supuesto, de la gente. Para conversar sobre esto, recibimos nuevamente este espacio a Esteban Tenreiro, quien es ingeniero estructural, profesor de la Universidad Central de Venezuela en las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Un honor tenerlo nuevamente en este espacio, profesor. Gracias por aceptar. Oye, muchísimas gracias Gladys por la invitación. Un placer, justo me entrevistaste muy reciente los terremotos y ya hoy a 2 meses pasa el tiempo. Y yo sé que usted está muy activo, por eso con usted queremos, y de hecho he estado intentando en la medida de lo posible de recoger información de primera mano a través de expertos que sé que están trabajando incluso en las llamadas mesas técnicas para evaluar las consecuencias y poder incluso hasta replantear la forma de construir en algunos casos, por ejemplo en zonas vulnerables como Vargas. ¿A qué conclusiones van llegando? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿Qué es lo que se estima hasta el momento, profesor? Bueno, quizás la noticia o la información más importante es que se va y se está generando una normativa de emergencia. Hay una norma para el diseño estructural sismo resistente que vamos a tener que aplicar todos los ingenieros en el proceso de reconstrucción o el diseño de cualquier edificio que vayamos a aplicar en la Guaira, ¿ok? Que va a ser aplicada, entiendo que se va a presentar alrededor de un mes, pero ya extraoficialmente para efectos de estudios preliminares, porque conocemos, digamos, a todo el equipo que está encargado de generar estas normas, conocemos unos valores básicos para poder aplicarlos en el diseño estructural. Ujú, ujú. Este criterio, entiendo, no, yo intuiría, no, quizás no lo sé de parte del equipo que lo está diseñando, pero yo intuiría que se va a aplicar una importante afectación de las aceleraciones sísmicas, de la fuerza que le aplican a los edificios en lo que llaman campo cercano. Campo cercano es todo el territorio que esté a 15 kilómetros al norte de una falla y 15 kilómetros al sur de una falla en una banda de ancho de territorio de alrededor de 30, 40 kilómetros, ¿ok? Se va a explicar esta incidencia sísmica. Y eso, para efectos de territorio, es bastante ocupación. Por ejemplo, toda La Guaira está afectada en campos cercanos, toda la zona costera, quizás en la zona de Higuerote ya no la afecta tanto, pero vuelve a entrar toda la zona de Puerto La Cruz, Hacia el Barcelona, oriente. Cumaná, hacia el oriente del país, y ese campo cercano se acerca hacia las zonas de los Andes, lo que sería básicamente, no sé si, bueno, creo que la gente ya conoce la falla de San Sebastián al norte, la falla de Boconó en los Andes y la falla del Pilar, que en realidad es un conjunto de Sí. una única fractura entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica que dividen a Venezuela como en dos grandes lotes. Exacto, pero esto que usted está contando es muy importante porque si ya nos había sumado varios expertos que hemos entrevistado anteriormente, sobre todo en el área de geología, geofísica, que eso ya era parte de la evaluación, de incorporar esto que llaman el pulso de campo cercano y unos cálculos superiores, ¿no? Para ustedes, evidentemente. Exacto. ¿Qué puede implicar eso en la práctica, ya en la construcción para ustedes de edificios e incluso para esos edificios que están en campos cercanos, pero que requieran eventualmente pues un trabajo, ¿no? de reforzamiento? Sí, fíjate, en campos cercanos las edificaciones van a resultar un poco más costosas, ¿ok? Van a ser edificios más rígidos, ¿ok? De columnas más fuertes, digamos, dimensiones, y sobre todo de pantallas, de muros, lo que llaman muros de corte, que le dan rigidez a la estructura. Lo que tiene básicamente lo que se le aplicó al Hotel Sheraton y al Hotel Meliá, que es un refuerzo que se comportó al lado de las OPP. Vimos que colapsaron muchos edificios y de un edificio como el Meliá, que ya está reforzado, ni los vidrios se le fracturaron. ¿Ok? Entonces esa es la consecuencia de aplicar una nueva norma sísmica, una nueva aceleración, que van a quedar edificios más rígidos. Y yo sería partidario, y nos está pasando, que ya empecemos a aplicar la ingeniería moderna. Le apliquemos a estructuras lo que llaman los amortiguadores, ¿ok? Ujú. Y también los aisladores sísmicos. Los amortiguadores en Venezuela,
supe porque no sé si tú mismo o alguien le hizo una Sí. entrevista por las redes, creo que fuiste tú mismo, tú Hemos misma, hecho algunas entrevistas a ese proyecto pionero de Lara, de un de edificio que Lara, tiene los ese, yo lo vi, amortiguadores, sí, hace 20 es, años, y ellos intentaron también incorporarlo, digamos, a ese concepto para el momento que se tenía de ingeniería en Venezuela, pero fue imposible. Y ellos decían, mejor tenerlo y no necesitarlo como el seguro que necesitarlo y no tenerlo. Y en ese edificio se hizo, el edificio está, bueno, todavía ahí funcionando muy bien, y me explicaban que el costo, porque yo decía, ¿cuán costoso fue eso? Y me dice, el equivalente a 2 ascensores. yo vi la entrevista, yo tuve, fabulosa tu entrevista, la vi a través de tu canal o a través de las redes, no sé, pero justamente yo tenía referencia de que se había hecho un edificio en Barquisimeto, en Lara, con amortiguadores, pero no tenía la referencia y tú los entrevistaste y explicaron ellos muy bien. Creo que esa tecnología, formalizarla, no sé si a través de las normas sísmicas que impliquen edificios en campos cercanos, tienes que evaluarlos con la ingeniería moderna, o amortiguadores o aisladores que apliques en la estructura, porque eso es otro criterio que uno debería pensar. O sea, quiero que mi edificio se dañe. La ingeniería siempre diseña para que ocurran daños, para que la estructura, es difícil, es un Sí. comentario un poco técnico, pero pase del rango elástico, que se deforme y vuelva a su estado original, o que se agriete la estructura, que se deforme más. Mientras más débil la haces, más se agrieta. Pero a veces uno compra un edificio, se muda a un edificio y ocurre un terremoto. Yo no quiero que se agriete. Entonces, al final, va a depender mucho del criterio de cada profesional. Si tú diseñas para que tu estructura se agriete mucho, se agriete poco o no se agriete nada. Mm, Entonces, claro, tú diseñarás, habrá ingenieros, bueno, que hacen un factor de seguridad más alto, un factor de seguridad más bajo, pero hacen estructuras más rígidas o menos rígidas, más costosas o menos costosas. Será una lucha. Ahí veremos quiénes se arriesgan a que su estructura se dañe más y quiénes se arriesgan a que su estructura se dañe menos. Pero ah, en principio yo diría, oye, yo quiero un edificio que no se dañe.